El sol se alzaba sobre Madrid, tiñendo de dorado las fachadas antiguas y los rascacielos de vidrio que reflejaban el ritmo frenético de la ciudad. Allí arriba, en la cima de un edificio de 20 pisos, Alejandro Márquez observaba el movimiento con una taza de café en la mano. Tenía 52 años, cabello canoso cuidadosamente peinado y la mirada de quien ya había visto lo mejor y lo peor de las personas. Era el fundador y presidente del Grupo Márquez, un imperio de tecnología y logística con más de 3.000 empleados repartidos por toda España. Pero, a pesar del éxito y la fortuna, Alejandro se sentía inquieto. Últimamente, algo le molestaba, un ruido que no venía de las máquinas ni de los informes, sino de las personas. Percibía que el ambiente había cambiado. Las conversaciones entre pisos parecían cada vez más tensas, el respeto parecía haberse diluido entre las paredes de vidrio, y el espíritu de equipo que alguna vez hizo crecer la empresa ahora daba lugar a disputas silenciosas. Peor aún, los directores hablaban de optimización de personal, recorte de costos, sustituciones. Palabras frías que, para Alejandro, significaban perder el corazón humano de la compañía. Una mañana, al caminar por el patio interno, vio algo que lo marcó. Un conserje, con uniforme azul descolorido, limpiaba el suelo mientras dos gerentes pasaban a su lado sin siquiera mirarlo. Uno de ellos, Clara Requena, jefa de marketing, comentó en voz alta: «Si al menos el personal de limpieza fuera tan eficiente como el financiero». El otro se rió. Alejandro se detuvo un instante. Observó a aquel hombre sencillo continuar su trabajo en silencio, con una dignidad casi invisible. Y allí, entre el sonido de las escobas y las risas lejanas, surgió una idea, una que nadie esperaría de un hombre como él. 2 días después, el presidente del Grupo Márquez desapareció. Sin aviso, sin reunión, sin comunicado oficial. Los directores recibieron un correo breve. «Estaré ausente por un periodo indefinido. Confíen en el equipo y mantengan la excelencia». Firmado, Alejandro Márquez. Pero mientras la alta dirección especulaba si había viajado o enfermado, un nuevo empleado apareció en el edificio principal, Antonio, el nuevo conserje temporal. Tenía barba incipiente, uniforme sencillo, guantes de goma y una mirada demasiado curiosa para alguien en su puesto. Nadie imaginaba que Antonio era, en realidad, el propio Alejandro. La transformación no fue fácil. Pasó un fin de semana entero preparándose, se cortó parte del cabello, lo tiñó con tonos canosos, compró ropa barata en un barrio popular de Lavapiés y practicó el acento típico de las zonas rurales de Toledo, donde pasó parte de su infancia. Tenía el plan bien trazado: mezclarse entre los empleados, entender lo que realmente sucedía y descubrir quién aún mantenía el espíritu que tanto valoraba, el espíritu humano de la empresa. El lunes, llegó puntualmente a las 6 de la mañana. El vestíbulo estaba casi vacío, excepto por Rosa, la veterana del equipo de limpieza. «Buenos días, chico, ¿nuevo por aquí?», preguntó frunciendo el ceño. «Sí, señora. Antonio. Me dijeron que empezaría hoy». «Muy bien, Antonio. Aquí todo es rápido. Nada de pereza, y cuidado con el jefe del 10º piso, que se cree rey». Alejandro sonrió por dentro. El rey al que ella se refería era Daniel Lafuente, el director financiero, justamente uno de los que más presionaba por despidos y recortes. Comenzó la rutina: cubetas, trapos, ascensores, pasillos largos. En cada piso, un nuevo retrato de la empresa. Había quienes saludaban con un tímido buenos días y quienes desviaban la mirada, como si él fuera parte del mobiliario. Pero fue en el 9º piso donde Alejandro conoció a alguien que llamó su atención: Lucía Navarro, una joven analista de proyectos. Mientras otros empleados ignoraban al nuevo conserje, Lucía siempre lo saludaba con una sonrisa genuina. Un día, al verlo esforzarse por limpiar una mancha difícil en el suelo, se detuvo y dijo: «¿Quieres que sostenga la cubeta por ti?». Él se sorprendió. «No es necesario, señorita». «Vamos, Antonio, yo también trabajé limpiando. Sé que el suelo no espera». La frase resonó en su mente. «Yo también trabajé limpiando». Por primera vez en semanas, Alejandro sintió el calor de la humanidad que tanto buscaba. Tras bastidores, el disfraz le revelaba escenas que nunca vería con traje y corbata. Empleados intercambiando miradas cómplices para ocultar errores, directores gritando a los pasantes, equipos completos desmotivados. Una tarde, al entrar en la sala de descanso, escuchó a Clara Requena, la jefa de marketing, hablar con otra empleada. «No me importa si ese conserje escucha. Lo que necesitamos es eliminar a los inútiles antes de que vuelva el viejo Márquez». La otra rió nerviosamente. Alejandro se contuvo. El viejo Márquez, al que se refería, estaba allí mismo, con un trapeador en la mano. En los días siguientes, su mirada cambió. El millonario, ahora con ropa sencilla, veía con claridad lo que antes pasaba desapercibido.
El talento de algunos se veía opacado por la arrogancia de unos pocos. Lucía, por ejemplo, trabajaba hasta tarde revisando informes y ayudando a compañeros, sin recibir reconocimiento. Daniel Lafuente, el rey del 10º piso, delegaba responsabilidades y acumulaba elogios como si el éxito de la empresa fuera únicamente suyo. Alejandro observaba todo en silencio, anotando mentalmente cada actitud, cada gesto. Su plan estaba funcionando, y la verdad comenzaba a revelarse ante sus ojos. Una noche, cuando la mayoría ya se había ido, vio a Lucía sentada sola, terminando un proyecto. El cansancio era evidente. ¿Todavía por aquí, señorita Lucía?, preguntó, fingiendo humildad. Ella sonrió, cansada. Es que el informe debe estar listo mañana, ¿y sabe qué es peor? Ni siquiera sé si lo leerán. Quizá lo lean, sí. A veces, las personas correctas están más cerca de lo que pensamos. Ella lo miró con curiosidad. Habla como alguien que sabe cosas. Él solo sonrió. Digamos que aprendí observando. Cuando ella se despidió, Alejandro permaneció allí un tiempo, mirando el reflejo de la ciudad en el vidrio. Se sentía vivo. Por primera vez en años, estaba en contacto directo con el alma de su empresa, sin filtros, sin adulaciones, sin máscaras. Pero aún no sabía que, en las próximas semanas, descubriría más que simples injusticias, descubriría quién realmente llevaba el corazón del Grupo Márquez. El segundo día de Alejandro como Antonio comenzó temprano, como siempre. Los pasillos de la empresa olían a café frío y a papel recién impreso, y el eco de las conversaciones mezclaba órdenes bruscas con risas forzadas. Él cargaba el balde con cuidado, evitando tropezar, mientras intentaba absorber cada detalle del entorno que hasta entonces solo conocía desde lo alto de su cargo. Mientras limpiaba el piso de recursos humanos, se topó con una escena que lo hizo detenerse. Daniel Lafuente, el director financiero, estaba reunido con su asistente, Patricia Molina, riéndose de manera condescendiente de un empleado del departamento de logística que, sin querer, había derramado algunos informes en el suelo. «En serio, Juan, ¿cómo puedes ser tan torpe?», se burló Daniel. «Si fuera por mí, ya se habría ido hace tiempo», añadió Patricia, sin remordimientos. Alejandro respiró hondo, controlando la ira que crecía dentro de él. Recordaba cuando empezó en la propia empresa, décadas atrás, cargando cajas y lidiando con la burocracia del inicio. En ese momento, la injusticia parecía tan palpable que sintió una punzada de vergüenza ajena, no por la víctima, sino por él mismo, que permitía que esa atmósfera dominara su imperio. Al girar el pasillo, se encontró con otra situación desconcertante. Una reunión de equipo en el 7º piso estaba siendo conducida por Carlos Ortega, gerente de ventas, conocido por su arrogancia. Gritaba a una joven pasante, Isabel, que se había retrasado 5 minutos para entregar un informe. «No es aceptable, Isabel, estás empezando tu carrera y ya demuestras falta de compromiso». Isabel bajó la cabeza, ruborizada, intentando explicarse, pero Carlos no le dio oportunidad. «Habla después. Ahora ve a hacer lo que te dijeron». Alejandro se acercó discretamente, limpiando el suelo cerca de la puerta abierta. Observó el desaliento en la mirada de Isabel. Se le formó un nudo en el estómago. Sabía que muchos talentos se perdían por gestores incapaces de ver el verdadero potencial de cada empleado. Mientras caminaba hacia el almacén, se encontró con Rosa, la conserje veterana, que susurró. «¿Viste lo que pasó en el 7º piso? Esa chica llora todos los días. Y nadie hace nada». Alejandro asintió, absorbiendo cada detalle. Sabía que debía profundizar más, no solo observando, sino sintiendo. Para descubrir quién realmente merecía confianza y quién solo buscaba autopromoción, tendría que presenciar no solo el trabajo, sino la moral de cada uno. Esa mañana, el caos alcanzó otro nivel. Un correo circuló por los computadores anunciando una promoción sorpresa, pero sin criterios claros. La noticia dejó a todos tensos. Algunos se abrazaron de alegría, otros se sintieron injustamente tratados. El ambiente, ya cargado, se volvió aún más inestable. Mientras limpiaba el vestíbulo del 9º piso, Alejandro notó algo perturbador. Algunos empleados comenzaron a acercarse a él con pedidos extraños, tratando de aprovecharse del nuevo conserje para conseguir pequeños favores. Pedidos de café, entrega de informes, incluso copias de contraseñas. Mantuvo el disfraz, pero la sensación de que la ética de la empresa estaba corrompida crecía con cada minuto. En contraste, Lucía Navarro continuaba actuando con honestidad y amabilidad. Sin pedir nada, ofrecía ayuda a los colegas, organizaba hojas de cálculo adicionales y aún saludaba a Alejandro con una sonrisa sincera. Ella era la excepción que reforzaba la regla, la integridad era rara y él necesitaba encontrar esas rarezas antes de que se tomaran decisiones equivocadas.
Fue durante el almuerzo cuando el conflicto alcanzó su primer punto álgido emocional. En el comedor, los directivos se sentaban en la mesa principal, mientras el personal de nivel medio y los operarios ocupaban los lugares secundarios. Alejandro, como Antonio, se sentó discretamente en un rincón. Daniel Lafuente comenzó a burlarse de un empleado recién contratado, Miguel, diciendo que probablemente no podría manejar las responsabilidades e insinuando que su familia era incompetente. La humillación era pública, y Miguel se sonrojaba, tratando de ocultar la vergüenza. Alejandro sintió cada palabra como una puñalada en su propia memoria. Recordaba las veces en que jóvenes prometedores habían sido desalentados por actitudes exactamente iguales a las de Daniel. Lucía, percibiendo la tensión, se levantó y susurró algo a Miguel, ofreciéndole apoyo silencioso. Alejandro notó que ella no solo veía la injusticia, sino que actuaba para minimizarla, incluso corriendo el riesgo de involucrarse. Al final del día, mientras recogía cubetas y trapos, Alejandro reflexionó sobre lo que había presenciado. La empresa que había construido, tan sólida en el mercado, estaba frágil en su alma. La arrogancia y el interés personal predominaban sobre el talento y el esfuerzo genuino. Cada sonrisa falsa, cada risa condescendiente, cada gesto de autopromoción contribuía a lo que él llamaba internamente crisis ética. Pero también vio la luz. Personas como Lucía, que mantenían la dignidad y la bondad, podrían ser la base de la reconstrucción. Y si podía descubrir quién realmente merecía confianza, podría salvar no solo la empresa, sino también restaurar la humanidad dentro de ella. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Alejandro, terminó su turno. Sus manos estaban cansadas, su cuerpo dolía por el esfuerzo físico, pero su mente estaba más despierta que nunca. Sabía que los próximos días serían decisivos, surgirían conflictos mayores, se revelarían injusticias más severas, y tendría que tomar decisiones que impactarían el futuro de toda la compañía. Y, en el silencio del pasillo vacío, Alejandro sonrió con determinación. Finalmente, estaba preparado para descubrir quién realmente merecía la promoción, y tal vez enseñar una lección que nadie olvidaría. El día comenzó gris en Madrid, con nubes cargadas cubriendo el sol que antes iluminaba al Grupo Márquez. Alejandro, disfrazado como Antonio, entró al edificio con el mismo uniforme sencillo, pero su percepción estaba más aguda que nunca. Cada pasillo, cada oficina, cada empleado era un capítulo de un libro que necesitaba descifrar, un libro de carácter, integridad y debilidad humana. A primera hora de la mañana, en el piso de los departamentos administrativos, un pequeño incidente provocó una tormenta silenciosa. Laura, joven pasante del departamento jurídico, derramó una pila de contratos importantes al intentar alcanzar un cajón alto. Antes de que pudiera levantarse, Carlos Ortega, gerente de ventas, entró en la sala. «No puedes hacer nada bien, Laura, cada error tuyo cuesta dinero», gritó, con la voz reverberando en las paredes. Alejandro observaba desde lejos, con el balde en manos, sintiendo un nudo en el pecho. Cada palabra era como una cuchilla, cortando la confianza de la joven. Ella trató de explicarse, pero Carlos la interrumpió con sarcasmo cruel. «No me vengas con excusas. Esto es trabajo, no un juego de niños». Laura bajó la cabeza, con los ojos vidriosos. Alejandro percibió la misma sensación que había sentido décadas atrás, la injusticia aplastando sueños, el talento reprimido por la arrogancia y la crueldad. Respiró hondo, ocultando su deseo de intervenir, sabiendo que, como Antonio, solo debía observar. Mientras limpiaba el pasillo, escuchó susurros entre dos empleados del departamento financiero. Hablaban de rumores sobre una nueva reestructuración, recortes de puestos y posibles despidos. Pero no era solo eso, algunos conspiraban para sabotear a colegas, enviando correos falsos, ocultando información estratégica, intentando manipular el camino hacia la promoción. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y rabia. La empresa que había fundado estaba siendo corroída por actitudes mezquinas, y los talentos genuinos, como Lucía y ahora Laura, eran constantemente amenazados por intereses egoístas. En la hora del almuerzo, Alejandro decidió ir al comedor. El ambiente estaba aún más cargado. Algunos empleados fingían risas, otros hablaban en voz baja, como escondiendo miedos y secretos. Entre ellos, Miguel, el recién contratado, trataba de integrarse, pero los colegas lo ignoraban o le lanzaban miradas de desprecio. Lucía, como siempre, se acercó a Alejandro con una sonrisa solidaria. «Buenos días, Antonio. Parece que será un día largo, ¿no?» «Parece, sí. Pero creo que los días difíciles también pueden enseñar algo», respondió él, con cuidado, manteniendo el disfraz. Ella asintió, pero su expresión mostraba cansancio. Alejandro notó el peso en sus hombros, el esfuerzo constante por mantenerse íntegra en medio de la deslealtad de los demás.
Era el contraste humano que necesitaba observar, personas intentando brillar a pesar de ser sofocadas por la corrupción ética a su alrededor. Al final de la tarde, un evento inesperado aumentó la tensión. Daniel Lafuente convocó una reunión sorpresa en la sala principal. Se llamó a los líderes de departamento para presentar resultados de desempeño sin previo aviso. Algunos estaban nerviosos, otros, demasiado confiados. Alejandro, sentado discretamente en una esquina como Antonio, observaba cada gesto, cada reacción. Cuando comenzó la reunión, Daniel elogió solo a aquellos que adulaban o manipulaban información para parecer más productivos. Los empleados honestos, incluso los más competentes, recibieron críticas sutiles, comentarios condescendientes o fueron completamente ignorados. Lucía, sin embargo, se mantuvo firme. Respondió con seguridad a las preguntas, presentó datos claros, pero sin dejarse intimidar por la arrogancia de Daniel. Alejandro sintió un orgullo silencioso. Su integridad era como una luz en medio de la oscuridad, una prueba de que todavía existían personas que merecían oportunidades justas. Después de la reunión, mientras los demás discutían estrategias para obtener ventaja, Lucía se acercó a Alejandro, ofreciendo ayuda con una pila de documentos pesados. Aquí, Antonio. Puede ser útil. Gracias, Lucía. Tu gesto es más raro de lo que piensas. Respondió él, sonriendo por dentro, consciente de que estaba presenciando la esencia del carácter humano. Pero no todos los momentos eran de inspiración. Más tarde, en el pasillo del 9º piso, Alejandro fue testigo de una humillación aún más cruel. Un empleado veterano, José, que había dedicado años a la empresa, fue reprendido públicamente por un error mínimo en un informe financiero. Daniel Lafuente, con sarcasmo y autoridad, se burló de él delante de todo el equipo. José, ¿realmente crees que mereces tu puesto, o solo eres un lastre? José intentó explicarse, pero su voz tembló. Algunos colegas desviaron la mirada, otros rieron, avergonzando aún más al veterano. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La injusticia no era solo personal, era sistémica, corroyendo la dignidad y el respeto que sostenían la empresa. Mientras recogía sus cubetas y trapos, Alejandro reflexionó sobre lo que había presenciado ese día. Cada gesto de crueldad, cada comentario condescendiente, cada injusticia flagrante era una lección viva. Necesitaba descubrir quién, de hecho, merecía reconocimiento y promoción. El talento y la integridad estaban ocultos entre la multitud y solo observando atentamente podría identificarlos. Cuando terminó la jornada, Alejandro caminó por el estacionamiento, sintiendo el peso emocional del día. Sabía que los próximos días serían decisivos. La humillación que había presenciado no se olvidaría, moldearía la manera en que evaluaría a cada empleado. Y la pregunta que martillaba en su mente era clara. ¿Quién, al final, merecía ser promovido y quién solo buscaba autopromoción a costa de los demás? Mientras subía a su modesto apartamento en el centro de Madrid, Alejandro sintió una mezcla de cansancio físico y mental. Pero, a pesar de todo, había esperanza, la esperanza de que, en medio de la arrogancia y la injusticia, personas como Lucía y Miguel continuaran existiendo, y que él pudiera, finalmente, recompensarlas como merecían. La mañana comenzó silenciosa en el grupo Márquez. Alejandro, todavía disfrazado como Antonio, sentía que algo estaba a punto de suceder. Durante semanas, había observado el comportamiento de los empleados, analizado cada gesto y cada decisión, intentando mapear quién realmente merecía confianza. Pero ese día, el giro llegó de manera inesperada. Mientras limpiaba el pasillo del 10º piso, notó a Lucía Navarro parada frente a la puerta de una de las salas de reuniones, con el celular en la mano y expresión preocupada. Curioso, se acercó discretamente. Ella hablaba en voz baja con alguien, pero lo suficiente para que Alejandro entendiera la tensión en su voz. Sí, revisé todo, pero creo que necesitamos una prueba concreta antes de llevar esto a la dirección. Frunció el ceño. Eso parecía serio. Sin darse cuenta, había oído a Lucía mencionar el nombre de Daniel Lafuente. Alejandro sintió un punzante presentimiento. Daniel, hasta entonces, se había mostrado arrogante y manipulador, pero ahora existía la posibilidad de que estuviera a punto de ser expuesto. Poco después, durante el almuerzo, un incidente inesperado trajo aún más claridad. Un error en el sistema financiero provocó un caos temporal, números incorrectos aparecieron en los informes de ventas, amenazando decisiones estratégicas. Alejandro vio a Daniel perder la calma y culpar a empleados que no tenían relación alguna con el error. Pero Lucía, manteniendo la calma, identificó la verdadera fuente del problema. Un empleado junior había cometido un pequeño error técnico, y Daniel intentó usarlo para manipular la situación a su favor. Alejandro quedó impresionado por la rapidez de su razonamiento, la valentía de posicionarse contra las injusticias y la inteligencia para resolver problemas bajo presión.
En ese momento, comenzó a formarse una idea en su mente. Se dio cuenta de que, más que observar, necesitaba intervenir de manera estratégica, preparando el terreno para revelar la verdad sobre el carácter de cada persona, pero sin romper su disfraz. Más tarde, durante una visita al almacén, Alejandro encontró a Rosa, la veterana de la limpieza, conversando con él como si confiara plenamente. «Sabes, Antonio, algunas personas aquí piensan que todos son iguales, pero hay quienes marcan la diferencia. Lucía es una de ellas. Siempre trabajando en silencio, siempre ayudando a los demás». Alejandro asintió interiormente, convencido de que Lucía sería una de las merecedoras de reconocimiento. Pero sabía que aún había otros talentos escondidos entre el resto del equipo, personas que, como ella, mantenían integridad y dedicación a pesar de la arrogancia y el egoísmo a su alrededor. Fue entonces cuando ocurrió el giro completo. Al final de la tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada. El sistema de seguridad de la empresa detectó una falla en el acceso a las salas confidenciales, y él, como Antonio, fue llamado para ayudar en la investigación básica, limpiar el área, organizar documentos y asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras revisaba los archivos, encontró una serie de informes antiguos que contenían datos que indicaban claramente que empleados habían sido injustamente preteridos en promociones a lo largo de los últimos años. Entre los nombres, Lucía y Miguel destacaban no solo por su desempeño, sino por la dedicación silenciosa que nunca había sido reconocida. Alejandro sintió un escalofrío de emoción. Era el momento de decisión. Finalmente sabía quién realmente merecía ser promovido, quién merecía reconocimiento y quién solo acumulaba arrogancia y egoísmo. En ese instante, pensó en el público que seguiría esta historia. Después de todo, no era solo un relato interno, sino una lección de vida sobre carácter y justicia. Y entonces, de forma natural, surgió el momento para un llamado a la acción emocional. Si tú también estás apoyándola, aprovecha este momento y suscríbete al canal. El giro apenas está comenzando, no vas a creer lo que viene a continuación. Mientras la noche caía sobre Madrid, Alejandro reflexionaba sobre la intensidad de ese punto de inflexión. Sentía el peso de cada decisión futura, pero también la emoción de preparar el terreno para la justicia. Sabía que, pronto, las próximas semanas traerían confrontaciones, revelaciones y decisiones que podrían cambiar no solo la empresa, sino la vida de quienes realmente lo merecían. Salió del edificio con una sonrisa discreta, pensando, la verdad está a punto de aparecer. Y cuando lo haga, nadie lo olvidará. El día siguiente comenzó con un cielo despejado sobre Madrid, pero Alejandro, como Antonio, sabía que la batalla más importante era invisible, restaurar la integridad de la empresa y reconocer quién realmente merecía confianza. Tras la revelación de los informes que indicaban a los empleados honestos y dedicados, decidió que no podía limitarse a observar, necesitaba actuar, aunque de manera sutil. El primer paso fue con Lucía Navarro. Durante la jornada, aprovechó una oportunidad mientras ella revisaba un conjunto de hojas de cálculo. «Lucía, tal vez necesites ayuda para llevar estos archivos a la sala de reuniones». Ella lo miró sorprendida, pero aceptó. Alejandro, con gestos simples, reorganizó documentos importantes, permitiéndole ganar tiempo para revisar su proyecto crítico. Fue una ayuda discreta, pero suficiente para evitar que un pequeño error administrativo afectara su trabajo. Lucía le agradeció, sin imaginar que estaba siendo apoyada por el propio presidente de la empresa disfrazado. Alejandro sonrió por dentro. Cada pequeña acción de este tipo era una manera de sembrar justicia sin revelar su verdadero papel. Mientras caminaba por los pasillos, notó a otro empleado en dificultades. Miguel, el recién contratado del departamento financiero, estaba confundido sobre la interpretación de un informe complejo. Sin mostrarse superior, Alejandro se acercó. «Si quieres, puedo mostrarte una forma de organizar estos números que facilita la lectura». Miguel dudó, sorprendido, pero aceptó la orientación. Alejandro explicó pacientemente, con un lenguaje simple y claro. La expresión de alivio y gratitud en el rostro de Miguel fue suficiente para reforzar en Alejandro la convicción de que la ayuda discreta tenía un impacto poderoso. Mientras observaba, notó que los demás colegas, aunque atentos, no ofrecían ayuda, preocupados únicamente por sus propias tareas o por impresionar a los superiores. Alejandro sintió que empezaba a distinguir quién tenía carácter genuino y quién solo buscaba autopromoción. En el almuerzo, Lucía le comentó a Alejandro sobre la carga de trabajo excesiva que venía enfrentando. «A veces parece que hago todo sola, Antonio. Pero no puedo rendirme, alguien tiene que asegurarse de que el trabajo se haga bien. Y lo haces muy bien. Aunque nadie lo note ahora, tu esfuerzo será reconocido». Alejandro sintió una punzada de emoción. Sabía que la hora de recompensar la dedicación genuina estaba cerca, pero debía actuar con cautela.
Cada movimiento debía ser planeado para que la integridad y el talento fueran reconocidos de manera justa. Más tarde, al subir al 10º piso, percibió una situación que requería intervención discreta. Un empleado intentaba manipular un sistema para obtener ventaja en una futura promoción. Alejandro, manteniendo su disfraz, intervino discretamente, corrigiendo el problema antes de que ocurriera alguna injusticia. Nadie notó su acción directa, pero los efectos comenzaron a aparecer, los informes se organizaron correctamente, se evitaron errores y, sin saberlo, preservó la integridad de la evaluación de todos. Mientras realizaba estas pequeñas acciones, Alejandro también comenzó a observar señales de desconfianza. Algunos empleados desconfiaban de Antonio, encontrando extraño su comportamiento discreto y atento. La tensión empezaba a intensificarse, creando un clima de expectativa silenciosa. Pero Alejandro estaba preparado, la paciencia y la observación serían sus mayores armas en esta fase. Al final de la tarde, Alejandro volvió a encontrarse con Lucía y Miguel en el pasillo. Ella, nuevamente sobrecargada con informes y hojas de cálculo, recibió una pequeña intervención de Antonio. «Déjame reorganizar estos documentos, Lucía. Así podrás revisar lo más urgente primero». Ella sonrió, agradecida, y logró entregar el trabajo a tiempo, evitando que una reunión importante se viera afectada. Miguel, observando, aprendió la misma técnica de organización que Alejandro le había enseñado, ganando confianza en su desempeño. Cada pequeña victoria representaba una recompensa silenciosa. Alejandro sabía que, aunque discretas, estas acciones estaban construyendo un camino hacia el reconocimiento justo y restaurando la moral de quienes realmente lo merecían. Al final de la jornada, mientras recogía sus materiales, Alejandro se sentó unos minutos en el vestíbulo. Observaba los pasillos iluminados por los últimos rayos de sol. La sensación de deber cumplido, aunque invisible para todos, le trajo un alivio inesperado. Comprendió que la superación inicial no dependía solo de grandes gestos, sino de pequeñas acciones consistentes que fortalecían a quienes realmente merecían. Rosa, la conserje veterana, se acercó a él con una sonrisa discreta. «Tienes un buen corazón, Antonio. Sabes ver lo importante. No todos aquí lo hacen». Alejandro solo sonrió. En silencio, sintió que estaba en el camino correcto. Pequeñas acciones de justicia estaban preparando el terreno para cambios más profundos y decisivos. Al salir del edificio, Alejandro miró a Madrid iluminada por la noche y pensó: la verdadera recompensa apenas está comenzando. Quien lo merece será reconocido, y la verdad será revelada. Los días siguientes en el Grupo Márquez trajeron cambios sutiles, pero perceptibles. Alejandro, todavía disfrazado como Antonio, continuaba observando, aprendiendo e interviniendo de manera discreta, mientras la dinámica de la empresa empezaba a modificarse. Pequeñas victorias de Lucía y Miguel generaban un efecto dominó. Otros empleados honestos se daban cuenta de que podían destacarse por su propio mérito, y no solo por adulaciones o manipulaciones. Lucía, especialmente, comenzó a mostrar una confianza creciente. Antes tímida en algunas reuniones, empezó a presentar ideas con claridad y seguridad. Alejandro, al observar desde lejos, percibió que cada intervención suya, reorganizando informes, corrigiendo fallas invisibles, protegiendo proyectos importantes, estaba permitiendo que el talento verdadero emergiera. Un episodio crucial ocurrió durante la preparación de una presentación para inversionistas internacionales. Lucía estaba encargada de organizar los datos de rendimiento, pero enfrentaba dificultades técnicas con el sistema. Alejandro, manteniendo su disfraz, ofreció sugerencias discretas para optimizar gráficos y tablas, sin que nadie se diera cuenta de que era el presidente de la empresa quien estaba ayudando. El resultado fue sorprendente, la presentación fue impecable y Lucía recibió elogios sinceros de colegas y supervisores. Miguel, inspirado por su compañera, comenzó a ofrecerse voluntario para tareas desafiantes, mostrando iniciativa y desarrollando habilidades que antes permanecían dormidas. Alejandro, al observar la evolución, sintió una mezcla de orgullo y alivio. El método estaba funcionando. Mientras tanto, la arrogancia de Daniel Lafuente empezó a hacerse evidente para todos. Sus intentos de manipulación y autopromoción fracasaban frente a la competencia silenciosa de Lucía y Miguel. Alejandro se dio cuenta de que, al permitir que los talentos correctos brillaran, estaba exponiendo de manera natural a quienes solo buscaban ventaja personal. Un día, Daniel intentó desacreditar a Lucía en una reunión, criticando detalles mínimos de su informe. Pero ella, ahora segura de sí misma, respondió con calma y precisión, demostrando que su trabajo no solo estaba correcto, sino que superaba las expectativas. Los demás empleados comenzaron a notar, había una diferencia clara entre esfuerzo genuino y arrogancia vacía. Más allá del desempeño profesional, la transformación también afectaba el ambiente emocional de la empresa.
Lucía empezó a inspirar a otros colegas, compartiendo conocimientos y ofreciendo ayuda sin esperar reconocimiento inmediato. Miguel, por su parte, desarrolló autonomía, confianza y proactividad. Alejandro, al observar, percibió que la cultura de la empresa se estaba ajustando lentamente, la integridad y la dedicación comenzaban a ser valoradas nuevamente. En paralelo, Alejandro continuaba mapeando los comportamientos. Cada gesto, cada decisión, cada demostración de carácter era registrada mentalmente. Sabía que la gran decisión sobre promociones y reconocimientos se acercaba, y quería estar seguro de que cada elección sería justa y basada en el mérito real. Un momento destacado ocurrió cuando Lucía sugirió un cambio en el proceso logístico que aumentaría la eficiencia de la empresa sin costos adicionales. Algunos gestores intentaron desestimar la propuesta, pero Alejandro, aún disfrazado, hizo pequeñas intervenciones, proporcionando datos correctos, ajustando informes y orientando a colegas, para asegurar que la idea fuera percibida como eficaz. El resultado. La propuesta fue aprobada, implementada con éxito y recibió elogios públicos. Lucía finalmente empezó a darse cuenta de que su esfuerzo podía ser reconocido, incluso sin autopromoción o manipulación. Alejandro sintió una satisfacción silenciosa. Estaba ayudando a resaltar los verdaderos talentos, mientras la arrogancia y la falsedad empezaban a perder espacio. Al final de la jornada, Alejandro reflexionó sobre la transformación que estaba presenciando. El ambiente, antes tenso y dominado por intereses personales, empezaba a mostrar signos de colaboración y respeto genuino. La evolución no era solo profesional, también era emocional. Los empleados empezaban a confiar unos en otros, a valorar el esfuerzo verdadero y a comprender que la meritocracia podía existir, incluso en medio de una cultura corporativa desgastada. Rosa, la veterana de la limpieza, observaba el cambio silencioso y comentaba con Alejandro. «Mira, Antonio, parece que algunas personas han aprendido la lección. Todavía hay esperanza». Alejandro sonrió por dentro, percibiendo que cada acción discreta, cada mínima intervención, se estaba acumulando en un cambio real y duradero. Mientras caminaba por el edificio, Alejandro percibió que estaba listo para la próxima fase, el clímax de la historia, donde la verdad y el talento serían revelados, las injusticias corregidas y los responsables de la arrogancia y manipulación finalmente enfrentarían las consecuencias de sus actos. La transformación estaba consolidada y los merecedores estaban listos para destacarse. Sabía que, en los próximos días, el destino de la empresa y de los empleados cambiaría para siempre, y la justicia finalmente encontraría su camino. El día comenzó tenso en el grupo Márquez. Alejandro, todavía disfrazado como Antonio, sabía que la hora de la verdad estaba cerca. Todo lo que había observado en las últimas semanas culminaría en ese momento, los méritos serían expuestos, la arrogancia confrontada y las injusticias, finalmente, corregidas. La reunión extraordinaria fue convocada por el propio Antonio. En realidad, Alejandro había planeado cada detalle para que todos los involucrados fueran sorprendidos de manera estratégica. El auditorio principal estaba lleno, directores, gerentes, empleados de todos los niveles. Había una mezcla de expectación, nerviosismo y desconfianza en el aire. Cuando Alejandro subió al escenario, aún con su disfraz, la sala quedó en silencio. Comenzó a hablar. Hoy no estamos aquí solo para discutir números o resultados. Estamos aquí para reconocer lo que realmente importa, esfuerzo, talento y carácter. Las miradas se volvieron hacia él, intrigadas. Algunos rieron discretamente, pensando que un simple conserje no tenía voz en decisiones tan importantes. Pero Alejandro continuó, con firmeza. En los últimos meses, he observado a todos ustedes. Vi gestos de dedicación, momentos de valentía y también actos de arrogancia y autopromoción. Hoy, vamos a separar lo que es real de lo que es apariencia. El murmullo se extendió por el auditorio. Los rostros que antes se creían invencibles comenzaron a mostrar tensión. Entre ellos, Daniel Lafuente mantenía una expresión de incredulidad, tratando de ocultar los nervios. Alejandro comenzó entonces a presentar datos y ejemplos concretos. Los informes mostraban cómo ciertos proyectos habían sido llevados a cabo de manera eficiente e innovadora, muchas veces ignorados por superiores que solo buscaban autopromoción. El destaque era claro, Lucía Navarro y Miguel se habían destacado consistentemente, incluso enfrentando presión e injusticias. Mientras se mostraban los números, Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez, parecía que su esfuerzo genuino estaba a punto de ser reconocido públicamente. Miguel, a su lado, también observaba con los ojos abiertos, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. El momento más dramático ocurrió cuando Alejandro, manteniendo el disfraz, mencionó casos específicos de arrogancia y manipulación sin nombrar directamente a los culpables. El ambiente se volvió pesado y Daniel se dio cuenta de que estaba siendo expuesto.
Su rostro se puso rojo, sus manos se cerraron sobre la mesa y toda la sala sintió la tensión. Este es un recordatorio de que posición o título no garantizan mérito. Solo las acciones consistentes y la integridad demuestran quién realmente merece reconocimiento. El mensaje era claro e inequívoco. El auditorio quedó en silencio y todos comenzaron a reflexionar sobre sus propias actitudes. Algunos susurraron entre sí, otros desviaron la mirada, incapaces de enfrentar la verdad que se volvía visible. Entonces, Alejandro reveló el toque final del plan: los merecedores serían promovidos discretamente, sin alarde, y recibirían oportunidades que antes parecían inalcanzables. Lucía recibió un rol de liderazgo en un proyecto estratégico, Miguel, responsabilidades mayores y entrenamiento directo con ejecutivos senior. La reacción de ambos fue de sorpresa y emoción. Lágrimas en los ojos de Lucía, una sonrisa amplia y nerviosa en Miguel. Alejandro sintió un orgullo silencioso: la justicia había sido hecha y el talento genuino finalmente era valorado. Pero la historia no terminaría sin enfrentar la arrogancia. Alejandro dejó claro que aquellos que manipulaban, subestimaban a sus compañeros o actuaban solo por interés propio serían observados de cerca y responsabilizados. Daniel, al darse cuenta de que su comportamiento no sería ignorado, comenzó a retroceder, visiblemente avergonzado. Otros que habían actuado de manera similar empezaron a reflexionar sobre sus elecciones. La revelación fue aún más impactante cuando Alejandro, al final de la reunión, se quitó el disfraz. Todos quedaron atónitos. El millonario, presidente de la empresa, estaba ante ellos como nunca antes, no en traje y corbata, sino como alguien que conocía cada detalle de la vida de la empresa, de abajo hacia arriba. Sí, estuve aquí como Antonio. Para ver de verdad quién se preocupa por esta empresa y quién solo busca beneficio propio. El silencio se apoderó de la sala. Algunos se inclinaron, otros permanecieron inmóviles. La lección era clara: la integridad, la dedicación y la empatía son más valiosas que títulos o apariencia. Lucía y Miguel se acercaron a él, emocionados. Señor Márquez, no sé qué decir, gracias por creer en nosotros, dijo Lucía con la voz entrecortada. Sí, nunca pensé que nuestro trabajo sería reconocido de verdad, agregó Miguel. Alejandro sonrió, orgulloso. Ustedes merecen cada oportunidad. Y recuerden, la honestidad y el esfuerzo siempre prevalecen. El auditorio aplaudió, algunos de pie, reconociendo no solo la justicia, sino también el coraje de Alejandro al exponer la verdad de manera directa e imparcial. La tensión, antes sofocante, se transformó en un sentimiento de renovación, esperanza y aprendizaje para todos. Tras el clímax de la reunión, el grupo Márquez respiraba un aire de alivio y renovación. Alejandro, ahora plenamente reconocido como presidente y mentor, percibió que la tormenta ética que había sobrevolado la empresa finalmente comenzaba a disiparse. El ambiente que antes estaba saturado de desconfianza y arrogancia daba paso a una atmósfera de colaboración, respeto y reconocimiento mutuo. Lucía Navarro, aún emocionada por la promoción recibida, caminaba por los pasillos con mayor seguridad. Su postura había cambiado, no solo por su nuevo cargo, sino porque finalmente sentía que su esfuerzo genuino era valorado. Compañeros que antes la ignoraban o subestimaban empezaron a acercarse para intercambiar ideas, mostrar gratitud o simplemente aprender de su ejemplo. Miguel, igualmente transformado, se sentía motivado a contribuir aún más en los proyectos estratégicos de la empresa, asumiendo responsabilidades con confianza y proactividad. Alejandro observaba desde su despacho el impacto de sus decisiones. Las pequeñas acciones que había realizado discretamente como Antonio ahora tenían efectos visibles, la moral de los empleados estaba en ascenso y la eficiencia general aumentaba. Sabía que la verdadera transformación no estaba solo en las promociones, sino en la cultura renovada de la empresa, una cultura que valoraba el talento real y castigaba las actitudes desleales. Incluso los empleados que se habían apoyado en la autopromoción y la manipulación comenzaron a reflexionar sobre sus acciones. Algunos pidieron disculpas discretamente, intentando recuperar la confianza perdida. Otros, incapaces de cambiar, acabaron alejándose de la empresa, dejando espacio para quienes realmente se preocupaban. Alejandro comprendió que, para mantener la integridad del grupo Márquez, era necesario garantizar que quienes carecieran de carácter no permanecieran en el ambiente renovado. Rosa, la veterana de la limpieza, se acercó a Alejandro en un momento de pausa. Nunca pensé que un simple gesto pudiera cambiar tanto. Antonio, o mejor, señor Márquez, gracias por creer en lo que realmente importa. Alejandro sonrió, sintiendo gratitud por haber mantenido contacto directo con todos los niveles de la empresa. Percibió que la dignidad no se compra, se conquista. Lucía y Miguel, ahora líderes respetados, comenzaron a implementar pequeños cambios en sus departamentos, incentivando a sus compañeros a colaborar, valorar el trabajo de los demás y desarrollar sus propios talentos. Alejandro observaba satisfecho.
El Grupo Márquez ya no era solo una empresa de éxito financiero, sino un espacio de crecimiento humano. Al final del día, Alejandro convocó una reunión informal con el equipo más cercano. Quiero agradecerles a todos por esforzarse, por su dedicación, sobre todo, por el carácter que han demostrado. Esta empresa no se trata solo de lucro, se trata de personas. Y ustedes han probado que merecen ser reconocidos. El ambiente era de alegría contenida. Hubo risas, gestos de cariño y agradecimiento, y una sensación de justicia finalmente consolidada. Alejandro sintió una mezcla de alivio y orgullo. Cada desafío, cada humillación presenciada, cada pequeña intervención había valido la pena. La empresa no solo continuaría prosperando financieramente, sino que ahora también florecería como un entorno ético y humano. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Alejandro caminaba por los pasillos, observando los rostros confiados y determinados de Lucía, Miguel y de los demás empleados que se habían destacado. Sabía que la verdadera victoria no estaba en la promoción en sí, sino en la transformación de corazones y actitudes, y en el impacto positivo que esto tendría en el futuro de la empresa. La sensación de misión cumplida era intensa. Alejandro había enseñado una lección poderosa, que el talento y la dedicación, cuando se reconocen, pueden superar la arrogancia y la injusticia. Pero, sobre todo, había demostrado que el liderazgo verdadero comienza con observación, empatía y acción estratégica, incluso en silencio. Rosa se acercó una vez más, esta vez para entregarle una taza de café. Nunca dudé de usted, señor Márquez. Pero fue increíble ver que la justicia puede hacerse sin alarde. Alejandro aceptó la taza, agradeciendo con una sonrisa. Sabía que el equilibrio entre éxito financiero y ética corporativa ahora estaba restaurado. La empresa respiraba y crecía no solo en números, sino también en valores. El día terminó con un sentimiento de paz. Lucía y Miguel, junto con otros empleados merecedores, se sentían reconocidos, motivados e inspirados. Alejandro podía finalmente descansar, seguro de que el Grupo Márquez había atravesado una transformación duradera y que el verdadero mérito ahora sería valorado. Habían pasado 6 meses desde el día en que Alejandro reveló su disfraz y promovió a los empleados merecedores en el Grupo Márquez. Madrid seguía vibrante, pero dentro del edificio de la empresa, la atmósfera se había transformado de manera irreversible. Lo que antes era tensión y desconfianza ahora era colaboración, respeto y un sentido de propósito que contagiaba a todos los departamentos. Lucía Navarro, ahora gerente de proyectos estratégicos, caminaba por la oficina con confianza. Sus colegas la saludaban con sonrisas genuinas, y ella no se limitaba a recibir elogios, enseñaba, orientaba e inspiraba a otros talentos. Su crecimiento no era solo profesional, también había evolucionado emocionalmente, aprendiendo a equilibrar presión, responsabilidad y empatía. Miguel, igualmente promovido, se había convertido en un ejemplo de iniciativa y dedicación. Su carácter tímido e inseguro había desaparecido, dando lugar a alguien que asumía responsabilidades con firmeza, orientaba a sus compañeros y contribuía con ideas innovadoras. Alejandro observaba desde lejos, satisfecho. Los dos jóvenes se habían transformado en líderes que representaban el verdadero espíritu de la empresa. La cultura corporativa del Grupo Márquez había cambiado profundamente. Los antiguos gestores arrogantes, que antes dominaban con autoridad y manipulación, fueron capacitados, reasumieron roles menores o se alejaron de la empresa, dejando espacio para quienes demostraban carácter, integridad y talento genuino. El impacto se sintió en todos los niveles, la productividad aumentó, los conflictos disminuyeron y la moral general alcanzó niveles nunca antes vistos. Alejandro, en su despacho, reflexionaba sobre la experiencia de meses atrás cuando decidió disfrazarse de conserje. Cada gesto de observación, cada intervención discreta y cada acto de justicia silenciosa había contribuido a esta transformación. Comprendió que liderar no era solo dar órdenes, era entender a las personas, corregir injusticias e incentivar a los talentos ocultos a florecer. Lucía, por su parte, vivía una sensación de realización que iba más allá del trabajo. La confianza que había ganado y la posición que había alcanzado le permitían tomar decisiones que impactaban positivamente en toda la empresa y sentía que finalmente pertenecía a un entorno que valoraba el esfuerzo y la ética. Más que una promoción, era el reconocimiento de su verdadero valor, algo que cambiaría su carrera y su vida. Miguel, ahora en un rol de liderazgo de equipo, observaba la evolución de los colegas más jóvenes. Comprendía la importancia de orientar y apoyar a otros, transmitiendo los valores de dedicación e integridad que había aprendido bajo la atenta mirada de Alejandro. La transformación del grupo no se limitaba a él y a Lucía, se estaba extendiendo, creando una cultura de mérito, colaboración y respeto. Alejandro, al recorrer los pasillos, encontraba pequeños signos de cambio continuo.
Los colaboradores más jóvenes se acercaban a Lucía o Miguel con ideas innovadoras, los problemas se resolvían rápidamente sin necesidad de supervisión directa, los gestos de reconocimiento entre compañeros se volvieron comunes. La empresa parecía respirar, viva en cada acción, en cada decisión. Rosa, la veterana conserje, observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Recordaba el tiempo en que la arrogancia y la injusticia dominaban cada piso, y ahora veía una cultura transformada por la integridad y el talento genuino. Alejandro sintió gratitud, el esfuerzo de meses había valido la pena, y la empresa estaba preparada para prosperar de manera sostenible, ética y humana. Más tarde, en una reunión interna, Lucía compartió resultados impresionantes de un proyecto innovador que aumentó la eficiencia logística en un 30%. Destacó a cada miembro del equipo por su esfuerzo y dedicación, reforzando la cultura de reconocimiento mutuo que Alejandro tanto valoraba. Miguel presentó soluciones creativas para optimizar procesos, y toda la directiva percibió que la empresa estaba alcanzando un nuevo nivel de productividad y moral. Alejandro sonrió, observando desde su despacho. Sabía que el verdadero éxito del Grupo Márquez no estaba solo en los números, sino en la transformación de las personas. El legado que dejaría no se mediría únicamente en ganancias, sino en integridad, ética y oportunidades genuinas. Con el paso del tiempo, años después, Lucía se convirtió en una referencia dentro de la empresa, inspirando a nuevos talentos y manteniendo la cultura que Alejandro ayudó a consolidar. Miguel, ahora mentor de nuevos empleados, continuaba aplicando los principios de ética, dedicación y liderazgo que había aprendido. Alejandro, aunque todavía activo, comenzaba a planificar la sucesión con la confianza de que la empresa estaba en buenas manos, manos guiadas por el mérito y el carácter. El Grupo Márquez no solo sobrevivía, sino que prosperaba de manera ética y sostenible. La historia de Alejandro como Antonio se convirtió en una leyenda interna, un ejemplo de que la justicia, la observación y la acción estratégica pueden cambiar no solo una empresa, sino la vida de muchas personas. El sol se estaba poniendo sobre Madrid, pintando el Grupo Márquez con tonos dorados y naranjas. Alejandro observaba desde su despacho, reflexionando sobre toda la trayectoria, desde el momento en que decidió disfrazarse de Antonio, pasando por las injusticias, humillaciones y pequeños gestos de intervención, hasta la completa transformación de la empresa y el reconocimiento de los talentos genuinos. Lucía Navarro y Miguel, ahora líderes consolidados, recorrían los pasillos saludando a colegas, coordinando proyectos e inspirando a los nuevos empleados a actuar con integridad. Alejandro sonrió, satisfecho con el impacto duradero de sus acciones. Sabía que cada desafío enfrentado había valido la pena, y que la justicia, aplicada de manera estratégica y ética, genera cambios reales y sostenibles. Mientras observaba el movimiento, Alejandro decidió hacer un breve anuncio al equipo. Hoy quiero agradecerles a todos por creer en el valor del esfuerzo y de la ética. Cada uno de ustedes contribuyó a que el Grupo Márquez se volviera más fuerte, más justo y más humano. Que sigamos siempre valorando el talento verdadero y apoyándonos mutuamente. La reacción fue inmediata. Aplausos cálidos llenaron el auditorio, y sonrisas de reconocimiento y gratitud se esparcieron entre todos los presentes. La atmósfera, antes cargada de tensión y egoísmo, estaba ahora llena de esperanza, confianza e inspiración. Alejandro se volvió entonces hacia Lucía y Miguel. Ustedes son ejemplos vivos de que la integridad, la dedicación y el coraje hacen la diferencia. Que esto sea solo el comienzo de muchos logros y lecciones que serán compartidas dentro de esta empresa. Lucía, emocionada, agradeció. Gracias por creer en nosotros, señor Márquez. Prometemos continuar con este legado de justicia y dedicación. Miguel añadió. Nunca olvidaremos todo lo que aprendimos y la forma en que transformó nuestra visión sobre el trabajo y la integridad. La escena era de celebración silenciosa, pero cargada de significado. Cada gesto, cada mirada y cada palabra reflejaba la transformación completa ocurrida, una empresa que valoraba el talento, el mérito y el carácter por encima de la arrogancia y la autopromoción. Con el corazón lleno de gratitud, Alejandro se dirigió al público que había seguido esta historia, la audiencia que acompañó cada bloque de esta apasionante narrativa. Si han llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos. Esta historia muestra que la justicia, el esfuerzo y el carácter siempre valen la pena. Valoren el talento genuino, apoyen a quienes realmente se dedican y recuerden, las pequeñas acciones pueden transformar vidas. Continuó incentivando la interacción y el compromiso. No olviden darle like a este video, dejar un comentario sobre lo que más los inspiró de la historia y suscribirse al canal para seguir nuevas historias de superación, emoción y giros inesperados. Y si tienen ideas de historias que les gustaría ver, compártanlas con nosotros. Queremos traer más momentos que toquen el corazón y muestren el poder de la perseverancia y la integridad. El Grupo Márquez ya no era solo una empresa de éxito financiero,
Era un ejemplo vivo de ética, justicia y valoración del talento humano. Alejandro, incluso después de años de dedicación, sabía que su misión apenas comenzaba: inspirar y crear oportunidades para quienes lo merecían, mostrando que la honestidad, el esfuerzo y el coraje siempre son recompensados. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, la ciudad de Madrid brillaba con una nueva energía, reflejando la transformación de una empresa, de sus colaboradores y de sus vidas. Cada sonrisa de Lucía, cada gesto de Miguel, cada mirada de respeto entre colegas era la prueba de que la verdadera riqueza no está solo en el dinero, sino en la justicia y en el reconocimiento del valor real de las personas. Y así, la historia llegaba a su fin, pero las lecciones e inspiraciones permanecían, listas para ser aplicadas, compartidas y recordadas por todos aquellos que creen en el poder de la integridad, del mérito y de la perseverancia. Gracias por ver hasta el final. Dale like, comenta y suscríbete para seguir disfrutando de historias emocionantes de superación, giros inesperados y lecciones de vida. Sugiere temas para los próximos vídeos y forma parte de nuestra comunidad que valora el coraje, la ética y el talento verdadero.